Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo Buenas está? noches, Silvio. ¿Cómo estamos? Un placer, ¿eh? Igualmente. Bueno, es fundamental hablar sobre la donación de órganos. Para tocar estos temas hay que hablarlos. Y muchas veces un problema es obviar qué pasa y bueno, ahí termina el problema del desconocimiento sobre la donación de órganos, qué influye. Decía el material, donación de órganos, donar órganos es salvar vidas, ¿verdad? Totalmente. Lastimosamente persiste en nuestra sociedad una suerte de tabú sobre el tema, ¿no? Sí, así mismo. Hoy en día la donación de órganos es un tabú. ¿Por qué? Porque todavía tenemos miedo a hablar acerca de la mortalidad. La muerte es un problema, no se puede hablar, no se puede, al no poder expresar, entonces es muy complicado que se pueda hablar sobre donación de órganos. Y precisamente también queremos habilitar nuestro WhatsApp para que la audiencia pueda interactuar con nosotros a través del 0972-655-000. ¿Está de acuerdo con ser donante de órganos? ¿En qué casos? Denos su opinión. Participa con nosotros esta noche aquí en Puntos de Vista. Repito, 0972-655-000, nuestro WhatsApp para que manifiestes tu postura sobre el tema donación y trasplante de órganos. Alejandro, en cuanto a... Vos pasaste por una experiencia, ¿podés contarnos un poquito? Sí. Sos una persona sumamente joven. Sí. ¿Qué edad tenés? Yo tengo ahora mismo 23 años, estoy 23. a punto de cumplir 24. Por cosas de la vida, en el año 2012, finalizando ya el colegio, bueno, me habían diagnosticado una enfermedad que se llama queratocono, una enfermedad que afecta netamente las córneas, una enfermedad bastante común, solamente que el mío avanzó a un grado en el cual me tuve que hacer un trasplante de córneas, porque la córnea en sí es cóncava, ¿sí? Cubre la totalidad del ojo y se encarga de enfocar los objetos. ¿Qué pasa? Con esta enfermedad lo que hace el queratocono es formar un cono, la córnea, hasta que uno no pueda percibir lo que ve por la deformación de la córnea. A mí me habían diagnosticado esta enfermedad, se trata con varios métodos. Bueno, yo lo hice durante 3 años más o menos, hasta que, bueno, tuve que hacerme el trasplante que era inminente. Ahora, decime, en tu caso particular, ¿empezaste a tener dificultad en la visión, visión borrosa, Sí. o qué tipo de inconveniente? Así mismo, o sea, la visión se hizo borrosa para mí. Al principio era como cualquier miopía, astigmatismo, no fue identificado de buenas a primeras. ¿Y qué pasó? Yo empezaba a ver menos, de repente siempre fui una persona que practicó muchos deportes. En el deporte ya me dificultaba, ya no veía. Luego ya en mi día a día, tomar un colectivo se volvía muy difícil, ver, mirar. Hasta que, bueno, llegó a un estado que empecé a usar unos tratamientos con unas lentes especiales. Y ahí fue el problema, porque ya las lentes, ¿qué es lo que hacen las lentes especiales? La córnea en teoría es redonda y la lente lo que comprime la córnea como para darle un molde nuevamente. Entonces uno pueda percibir y vivir normal. ¿Qué pasó? Mi enfermedad fue creciendo hasta el momento en que la prótesis en sí, la lente rígida, ya no se quedaba, zafaba. Bueno, en ese momento lastimosamente ya se detectó que la enfermedad había avanzado demasiado. ¿Y la solución era el trasplante? La solución únicamente solamente era el trasplante, porque se generó una pequeña cicatriz en el medio del ojo izquierdo, que es el ojo donde me trasplanté, y ya era imposible que yo... Ambos ojos te afectaban, ¿no? La enfermedad me afectó a ambos ojos. El izquierdo llegó a un estadio 4, donde ya era inminente el trasplante, más la cicatriz, yo ya dejé de ver un 95% más o menos. Eso lógicamente te afectó y... Sí, en su totalidad. Todos los aspectos, ¿no? Mira, imagínate, yo siempre... Calidad de vida, sí, yo le digo a la desempeño. gente, sí, yo le digo a la gente siempre, cerrá tu ojo y trata de caminar así un rato. Un ojo cerra. A ver si no chocas, a ver si no pateas. A veces nos levantamos a la noche y pateamos la cama, nos molesta. Imagínate de día hacer eso, cosa que vos estás mirando y no te percatás y chocas. Entonces empezó a afectar mi día a día y bueno, se volvió más complicado. El trabajo, la facultad y bueno, hasta que el trasplante uno no lo elige. Te dicen y te dan tu diagnóstico y vos estás esperando y bueno, te dicen ya tenemos que trasplantar. ¿Cómo asumiste esa situación en ese momento, digamos, culmen de tu, sí, Silvio, tu problema? Fue complicado porque, como le digo, el trasplante no es algo que vos estás esperando y no es la noticia que querés escuchar. Muchas veces querés escuchar que hay otros tratamientos y bueno, me hice un estudio con unas máquinas especiales que hay solamente 2 en Paraguay.
Y en ese estudio es como un libro de todas las capas que tiene la córnea. Es el estudio máximo que se llama Pentacam para saber si corresponde un trasplante. Me hicieron eso y bueno, me dijeron y claro, en ese momento yo tenía todo otro estilo de vida y bueno, me diagnosticaron. Yo me fui solo en ese momento, bueno, después me tocó contarle a mi familia y claro, no fue de la mejor manera, uno no lo asume este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y pudiste llegar al trasplante en sí? ¿Fue una situación también traumática? ¿No habrá sido fácil de hecho conseguir? No. Un trasplante no es fácil, de ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque para empezar es algo muy psicológico, el hecho de estar en una lista de espera. ¿Eso qué significa? Que ni aunque vos juntes el dinero, ni aunque vos trabajes, no depende de vos. Claro. Depende de mecanismos que debería proveer el gobierno o la comunicación como para que vos puedas seguir viviendo o tu calidad de vida, en mi caso, sea mejor. Entonces, vos dependés de otra persona. Y está en una lista de espera que te trabaja mentalmente. La lista de espera, yo cada vez que hablo de la lista de espera es imposible que no te venga esa sensación de decir, estoy esperando. La gente hay veces, y luego de eso, yo cambié muchísimo mi parecer, porque la gente se molesta de repente por esperar en la fila del supermercado. Sí. Frente a las cajas. En las cajas. La gente se desespera en el semáforo. Son 5 minutos. Imagínate esperar por un órgano que va a cambiar, o por un tejido, en mi caso, que va a cambiar tu estilo de vida. Imagínate lo frustrante que es. Vos empezás a tener problemas de repente de dormir, pensás constantemente en eso y se vuelve muy difícil. ¿Cómo fue para que se concretara ese trasplante en tu caso? Bueno, en mi caso yo me hice en IPS, gracias a Dios trabajo muy bien, entonces tenía IPS y como yo soy muy joven, hay una política que ayuda muchísimo en este caso porque los mecanismos y las leyes están bien hechas acá en el país. No es que el INAT, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, no maneja la situación. Los mecanismos están hechos. Y hay una ley que se llama expectativa de vida que se le da prioridad a la gente joven. En mi caso, bueno, yo tenía 22 años y era una de las personas más jóvenes en la lista de espera. ¿Y qué pasó? Como mi trasplante era inminente porque la cantidad de células que yo tenía en mi córnea era mucho más bajo del promedio normal, había una posibilidad que eso se fisure. Si eso se fisuraba, me tenían que amputar tenían que quitar el ojo. Entonces era ya un trasplante. Se podría agravar aún más, digamos, el se podía agravar al escenario que yo podía literalmente perder la vista sin posibilidad de volver a recuperarla. Entonces eso hizo que me pongan en un lugar donde, claro, según las otras políticas, porque había otras personas que estaban peor, accedieron y bueno, me llamaron. En un principio yo esperé más o menos 7 meses. Había una persona que era más joven que yo, se le trasplantó como corresponde y luego me tocó a mí, me llamaron. Lo primero que hacen es, hay un donador. Te llaman, te avisan, Alejandro Zelaya, hay una persona que es la noticia que uno espera. Es la noticia que uno espera, porque imagínate, nadie está preparado para recibir una llamada y uno no sabe qué sentir. No sabe si es felicidad, si es miedo, si es temor. Y te llaman y te dicen, Alejandro Zelaya, hay un donante, una familia decidió donar un cuerpo y hay una córnea. Y vos te preparás, empezás a buscar tus cosas, metes todo, tenés que irte ya. Y al otro día, bueno, me llaman en ese escenario, me llamaron, pasó eso por el banco de ojo, lastimosamente no se dio por cosas, se analizó, esa córnea no era apta, ¿sí? Entonces pasó. A 2 semanas después me vuelven a llamar y esa vez sí, ya fue, me fui, me interné y se dio la operación, ¿verdad? ¿Y el postoperatorio? Estoy en el postoperatorio, Silvio. O sea, el trasplante de córnea, si bien es uno de los que menos tiene rechazo, pero el proceso se hace muy largo. ¿Por qué? Porque no tiene venas. Las córneas no tienen vasodilatadores y al no tener cicatriza más lento. Al cicatrizar más lento, claro, es súper doloroso. Yo le digo a la gente, de repente le pica el ojo y dice, me duele el ojo y me pica. No aguanto. Y me duele el ojo, te dice. Imagínate, yo tengo 14 puntos ahora. En un principio tuve 16. ¿Y qué pasa? Con la córnea todo es muy invasivo. ¿Por qué?
porque vos tenés que irte consciente, la operación es consciente. Entonces, cada vez que yo me voy a mi control, y agradezco públicamente a la doctora Nadia Gómez, que es la que está todos los días conmigo. ¿Ella está en IPS? Ella está en IPS. ¿Cuál es su especialidad? Ella es oftalmóloga. Ella es la que ve todo mi caso. Yo digo, es parte de mi familia. Es una profesional única. Entonces, ¿qué pasa? Todo es muy invasivo porque tenés que estar consciente, te abren el ojo. Me quitaron 2 puntos y al quitarme 2 puntos vos sentís, claro, estás medicado, pero no sé. Se percibe todo. Se percibe todo. Ponés un bolígrafo por tu ropa y a ver si no sentís. Claro que sentís y es muy invasivo. Entonces, el postoperatorio se vuelve muy complicado porque el viento te lastima, el frío te lastima, tenés que estar con medicamentos, con gotas, con calmantes de repente si duele mucho. Y la córnea es así, se pone rojo tu ojo y pasa algo. O sea, es la señal. Esa es la señal. Tu ojo no puede estar rojo, Silvio. Se pone rojo y es porque está pasando algo. Entonces, al momento tenés que ir corriendo a IPS, te tienen que revisar. Si hay que poner corticoides, se pone en el momento, porque el corticoide es lo que más se usa para el rechazo en cuanto al ojo. ¿Y qué pasa? Los medicamentos orales en muy poca medida llegan al ojo. El ojo tiene un sistema de seguridad único que protege mucho. Entonces, todo es vía gotas. Y imagínate, yo te digo, ponete una gota durante todos los días y molesta. Hay gente que cierra su ojo, no quiere ponerse la gota. Yo vivo con las gotas. Entonces, todo eso es muy invasivo. Y en tu caso, entiendo también tus padres incluso tuvieron que viajar a la Argentina para buscar... No. En mi caso, gracias a Dios, nosotros no viajamos a Argentina. Yo por eso creo firmemente en que las leyes acá en Paraguay están bien hechas. El INAT se encargó, en este caso el IPS, se consiguió el donante, me avisaron, nosotros nos dijeron, mis estudios sí se fueron, mis estudios se controlaron por varios médicos, pero nosotros, yo en mi caso, yo no tuve que viajar. Entonces estamos todavía en ese postoperatorio, sí. Pero se te ve... Claro, se me ve muy bien porque también por detrás hay mucho cuidado. Hay días, Silvio, sí, que son difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque duele, porque uno se levanta mal. Hay días donde no se abre el ojo y yo, así como vos, seguimos trabajando, ¿verdad? Hay que seguir, hay que comer, ¿verdad? Hay que seguir la vida, ¿verdad? Entonces, yo sigo trabajando, hay días que cuesta ver la computadora, claro que cuesta ver el teléfono, claro que cuesta, pero uno lo toma con la mayor positividad. Claro, es el mal menor, digamos. Es el más menor, o sea, yo siempre digo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Sobrevivir a tu enfermedad o seguir viviendo la vida? Entonces, hago esa balanza y trato siempre de vivir mi enfermedad y mi experiencia. Y transmitir también eso a los demás. Transmitir más que nada, porque eso les digo, es demasiado corta la vida como para dejarse caer por tantas cosas. Yo, en mi caso, lo mío es expectativa de vida y siempre repito, a mí el trasplante me mejoró y me mejora ahora mismo la vida, pero mi vida no depende de un órgano. Mi espera no dependió a que si yo no me hacía un trasplante iba a morir. Entonces yo estoy más que agradecido, ¿verdad? Seguro que sí. Y contanos un poquito más de esta campaña. Así mismo, bueno, después de salir un poco, de hacerme la operación y haber vivido todo este proceso de lista de espera, de consultas, bueno, yo me involucré con mucha gente que estuvo en la lista de espera. Yo soy acá, perdón, te interrumpo, acá estoy leyendo en uno de los digitales, dice 224 niños y adultos aguardan una donación de órganos en nuestro país. Así mismo. Hay cifras y como me decía el doctor Gustavo Melgarejo, el presidente de la INAT, eso cambia, ¿verdad? Hay veces menos, hay veces más, pero más o menos esa es la cifra que se maneja, las cifras reales. Porque recordate, Silvio, que hay muchísimas personas que necesitan y eso no llega a las cifras. Entonces, que ni siquiera están en esa lista de espera. Pues a eso voy, no llegan a esas cifras. Entonces, eso es lo que se sabe, siempre digo. Entonces, ¿qué pasó? Yo viví ese proceso y claro, yo soy comunicador institucional, entonces dije... no puede ser que yo pasé por este proceso y uno sabe que de repente mejorar, que corregir y volver a impulsar como corresponde, más con una experiencia vivida. Entonces ahí es donde nace la posibilidad y me recuerdo muy bien el día, terminé de hacerme ese trasplante y la idea en mi cabeza estaba. Y estaba. Era un proyecto sin pie ni cabeza, era una idea, vamos a hacer una campaña, yo tengo que llevar, hay que hacer la comunicación de esto, porque falta información. Falta información. Sí, realmente nos falta información. Falta mucho. En cuanto a la legislación, estamos bien a tu criterio.
simplemente hago una comparación de esta norma argentina que se difundió bastante, la ley Justina, Sí, que se aprobó. digamos, establece, en este caso, o convierte a todos los ciudadanos mayores de 18 años en donantes de órganos automáticamente, salvo que esa persona haya dejado expresa constancia de su voluntad contraria en vida. En nuestro país tenemos una ley similar, pero está el obstáculo de los familiares. Claro, o sea... Porque, por decirte, si yo soy donante en este caso, tenemos que señalar de que mi esposa o mis padres tendrían que autorizar. Así mismo. Sí. Nosotros hoy en Paraguay tenemos la ley esta, que es la ley Sí, del donador, tipo presunto. donación, sí. Esa es la ley que nosotros tenemos hoy en día, en el cual dice, yo soy donador, pero la familia es la que va a decidir. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Yo soy donador y siempre le digo, decirle a tu mamá, a tu papá, el cartoncito, bien por vos, Sí. pero tenés que decirle a tu familia. Claro. En Argentina lo que se... Porque Sí. llega ese momento crítico y no es fácil tampoco para la nada. familia, ¿verdad? Justamente eso digo yo, o sea, ¿qué pasa? Cuando no hay una comunicación exacta, yo te pongo en una comparación, si vos nunca le comentaste a tu familia que sos donador, si vos nunca le dijiste en vida el sentimiento de querer trascender, ¿cómo va a tomar tu familia el día que vos no estés? O el día que ya no la vas a tomar bien. En el momento que vos fallezcas, lo primero que van a hacer, obviamente, como corresponde, toda familia tiene un proceso de aceptar la muerte de un familiar. Ahora, ¿cómo ellos van a asimilar la donación de órganos si vos nunca le hablaste? Si no hubo una campaña estable, proactiva, reactivamente, no van a cambiar las cosas. Yo te digo una vivencia muy particular. Sí. Yo perdí un hijo joven. Estaba cumpliendo 16 años mi hijo. Y sucedió una cuestión traumática, dramática, ¿verdad? Y nos dejó él, Lucas Santiago se llamaba. O sea que después de unos días recién yo asimilé, o sea, llegué a pensar en esto de la donación, por ejemplo, ¿verdad? Pero también me percaté de que en ese momento ningún profesional médico me hizo una consulta sobre la materia. Bueno, no sé ni qué le iba a responder en ese momento, claro. asumo, ¿verdad? Sí, sí. Pero después de un tiempo dije, ¿por qué será que nadie me consultó eso? ¿O por qué será que no me vino en mi mente la posibilidad de donar parte de su órgano a un chico de 16 años? Y claro, a eso voy, Silvio. Imagínate, vos no tenías el concepto de la donación de órganos. Y claro, inclusive teniendo el concepto, en ese momento, ¿qué te vas a recordar? De repente, si no está latente en tu cabeza el trascender a través, el salvar vidas a través de esa decisión, es muy difícil. Que esa vida continúe en otra persona. Claro, es dar vida, es salvar. La campaña que estamos llevando se llama Convertirte en héroe, sé donador, porque es un héroe. La persona, Silvio, que me donó la córnea, que yo ni siquiera sé quién es, esa persona para mí es mi héroe. Y todos los días me despierto y asumo eso, agradezco. Porque esa familia que decidió seguir la voluntad de esa persona que fue donante, hoy en día me da la posibilidad, capaz todavía yo no asimilo el oro, no asimilo la córnea, pero yo tengo la posibilidad de seguir viendo. Imagínate el regalo que me dieron a mí. Sí. Yo no lo puedo comprar. Absolutamente, Nunca, ni con nunca, la nada. mayor